Bendiciones, mis amados. Bueno, encantado de estar otra vez aquí. Que abras las puertas de tu corazón para recibir la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Ok. Vamos a estar hablando posiblemente este programa y el otro de algo que estoy seguro, convencido de que te va a romper todo tu andamiaje de fe si no está en línea con lo que vamos a hablar. Así que todavía hay tiempo. Llama a tus amigos, llama a tus mentores, llama a toda la gente que tú consideres que debe de tomarse el tiempo para escuchar hablar de fe. Y no de fe regular. Profeta, ¿y es que hay otra fe? Bueno, la vamos a mirar en esta noche y posiblemente en la otra semana. La iglesia está llamada a moverse en el don de fe, no en fe sobre fe. Tú mirarás que habrás escuchado en el transcurso de todos los mensajes hablar de cómo hay una iglesia que se fatiga colocando fe sobre la fe, ¿ya? Y que cuando lo que nos muestra nuestro Señor Jesús es colocar la fe en Dios. Y en este tiempo, la fe en el Hijo, en Jesucristo. Entonces, tú puedes caminar en una fe sobre fe, o puedes caminar en una fe sobre Dios, sobre lo que ya Él hizo. Eso es el don de fe. Vamos a estar hablando de eso a través de las Escrituras. Es muy importante, si tienes conocidos que tú aprecies, que tú ames, llámalos. Porque esto te va a romper el molde. Te vas a poder dar cuenta porque cuántas veces no hemos podido alcanzar lo que Dios dice. Porque cuando la fe está sobre la fe, Dios no está en la fe. Tú tienes que conseguir las cosas porque tú crees que Dios las va a hacer. Pero es muy diferente vivir en el don de fe, que es creer que Dios las hizo y tú lo miras a Él, contemplarlo a Él, que ya lo ganó para ti. Es vivir en el don de la fe. Pero entremos a la Escritura, que de ahí es donde va a salir todo. Pero aquí vas a entender por qué en tantas veces y en tantos estudios te he hablado de fe sobre fe y de la fe en Dios, creer en Él, el poder verlo a Él hacer. Y entonces de eso se trata el programa. Y esto es una vida caminando en el Espíritu, no estorbando ni obstaculizando la operación divina del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo siempre va a trabajar de la mano de Cristo, de la palabra, del verbo de Dios. Porque cuando estamos ahora en el santuario de Dios, allí todo era iluminado por el Espíritu Santo. Por eso es que no se puede tocar en el santuario de hoy, el hecho por las manos de Dios. No podemos tocar el candelero aparte de la mesa de los padres de la proposición, donde Dios propone una palabra. Tampoco podemos apartarnos del altar de oro, el lugar de intercesión, el lugar de oración profunda, porque todo eso estaba bajo la luz del candelero. O sea, lo que simbolizaba la operación del Espíritu Santo, la cual hemos estado hablando en semanas anteriores. Pero vamos a la Escritura. Y la base de esto parte de que el que quiere, porque hablamos la semana pasada en los últimos textos bíblicos, que el Señor estaba compartiendo de en qué momento el Padre y Él venían a morar con nosotros para manifestarse. También hablaba de que Él no hacía nada si no escuchaba del Padre y no lo veía hacer.
Entonces son principios muy básicos que dejamos para poder entrar a caminar en el don de fe. Que en el don de fe tú no buscas hacer tus deseos, tus intenciones. No. Tú buscas hacer la voluntad de Él. Y estuvimos mirando escrituras. Está en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno ama lo que el Señor hizo, entonces ya usted comienza a moverse en el don de fe. Ya su fe irradia los méritos de lo que Él hizo. Usted aprende en la sabiduría de Dios que te la ofrece el conocimiento, a hallar las cosas en las que usted tiene que afincar su fe, porque es la fe en el Hijo. Cuando usted aprende todo lo que pasó en el Getsemaní, en el pretorio, en el camino al Calvario, en la cruz, en la resurrección, entonces usted no va a hacer su voluntad. Usted todo lo que va a querer es complacerlo a Él, ¿ya? Porque no solamente es que Él quitó el pecado y lo borró para siempre, le quitó la autoridad al diablo de usar el pecado, sino que también se ganó en la cruz. Cuando la Escritura habla de mejores pactos y mejores promesas, lo que está hablando es que ahora hay un camino ganado, el cual ganó el Señor Jesús. Las promesas no han cambiado, los pactos no han cambiado, es que ya Él los ganó para nosotros. Entonces se trata de vivir en esa vida de heredero, de hijo, en donde el hijo sabe a lo que tiene derecho y cómo usarlo y cómo operar con lo que es herencia, con lo que ya se ganó. Entonces vamos a empezar en donde está el inicio de la sabiduría de la fe, porque en Hebreos 11:1 está del 1 al 6 está la explicación del movimiento de fe. Pero el inicio de la fe que da la cruz es diferente a la fe que se tenía antes de la cruz. Vamos a estar en el transcurso hablando de eso. Se te van a romper muchos moldes, ya te lo digo. Vamos a Hebreos capítulo 12 al versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque viene hablando del 11, de todas las personas que por la fe alcanzaron, conquistaron reinos y creyeron cosas y las lograron, ¿ya? Muchos de ellos recibieron de la boca de Dios lo que tenían que hacer. Otros fueron llevados en visiones o sueños del Señor para Dios enseñarles de la misma manera que el Señor Jesús lo enseñó. Hablaba lo que oía y hacía lo que veía hacer. Muchos de ellos se movieron en esa fe. A nosotros nos ha tocado movernos en lo que ya Él ganó. Eso es una fe completamente distinta a aquella fe. Pero vamos a verlo por la Escritura. Mira esto. Tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos también de todo peso y del pecado. Habla del peso y del pecado, dos cosas completamente diferentes. Y dice que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él está diciendo que hay un peso y el pecado que nos envuelven fácilmente y no nos permiten correr la carrera que tenemos por delante. Y cuando estamos hablando de todo peso, fuera del pecado, ¿ya? El pecado, tú tienes que darte cuenta que las tentaciones que te conducen a pecar, el Señor Jesús las venció en el Getsemaní, pagó por ellas en el pretorio y las crucificó en la cruz. Pero el peso son aquellas cosas que nos colocamos encima para caminar creyendo. Profeta, ¿cómo es eso? Ah, muy bueno. Mateo capítulo 11. Mira esto, vamos a ir por la Escritura.
Mateo capítulo 11. Vamos a ver cómo el Señor nos va guiando. Ok. Mira esto. Versículo 25. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, va a dar una revelación de algo que después de la cruz ellos comenzaron a entender. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Está hablando de aquellos que no tienen compromiso de creer con tradiciones y costumbres, sino como cuando uno le dice a un niño que cree algo y él espera recibirlo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Primer punto. El Señor Jesús habla de algo que los sabios y los inteligentes no pueden comprender, pero que los que tienen una mentalidad, un tipo de pensamiento, como niños, van a entender esto, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ok, aquí tenemos un punto importante. El Señor hace un énfasis tremendo en esto. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo que conoce al Padre. Nadie puede conocer al Hijo sino el Padre que conoce al Hijo. Y el Hijo ya hace conocer al Padre según el Hijo se lo quiera revelar. Y después lanza esto. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerda que acá en Hebreos, no vamos a apartar de Hebreos, está hablando de despojados del peso y del pecado. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos delante. Y te voy a correr un poquito el versículo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok. Para nosotros correr la carrera libre de pecado y libre de todo peso, tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Cuando está hablando de autor y consumador de la fe, está hablando no solamente, cuando dice autor de la fe, es cuando Jesús la inició siendo el verbo de Dios y estando con él desde el principio, y estará dentro de ella orden de poder, dominio, gobierno y creación. Quiere decir que la fe que el Señor Jesús inicia para entregar después de la cruz, tiene todo lo que el hombre perdió en Génesis. ¿Ya? Ahora, no solamente él instaló esta fe que se había perdido en Génesis, sino que es consumador de la fe. O sea, él la desarrolla, la hizo crecer, la hizo madurar, desarrollándola a toda plenitud hasta el punto de sostener todo lo creado por el poder de su palabra, y enseñó que el que practica la fe en él, aprende a obedecer a Dios y se hace acreedor de todo el favor de Dios. Este es la fe en él. ¿Ya? Ahora, él habla, aquí estamos hablando de cómo él la creó y cómo la llevó a su máximo desarrollo. Entonces, habla de que tenemos que quitarnos el peso. Y acá en Mateo, habla de venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora fíjate, quiere decir, allá nos hablaba de todo peso.
El peso son las cosas que nosotros, aún siendo hijos, nos colocamos encima. Y de esas cosas es de las que vamos a estar hablando. Por ejemplo, cuando tenemos una necesidad, nosotros comenzamos a creer que Dios va a ser favorable en lo que estamos creyendo. Entonces, usted cree que Dios va a hacer para usted lo que usted está demandando que Dios haga basado en una palabra o en una promesa. Entonces, usted no está descargando su ansiedad y su tribulación en lo que Jesús hizo, sino en que su fe le va a dar resultados. Y eso no es lo que el Evangelio enseña. Y lo vamos a ver por la Escritura. Por eso que te digo que esto te va a romper una cantidad de paradigmas. No es lo mismo creer que tú vas a alcanzar por lo que tú crees, que otra cosa es creer que tú ya tienes por lo que Jesús hizo. Es una fe en Dios. La fórmula que toqué la semana pasada de el Señor. Tener fe en Dios. Así se movió Él. Y ahora es tener fe en lo que el Hijo hizo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos moviéndonos en fe y estamos cargando lo que estamos creyendo, tú vas a vivir bajo la presión de la duda, bajo la presión de hasta cuándo tú puedes creer, bajo la intimidación de que si te va a dar o no. O sea que en vez de vivir bajo gracia, te metes bajo la ley en que vivieron todos los que alcanzaron justificación cuando el Señor Jesús no había muerto. Esperando para ese tiempo. Pero se justificaron por creer que Dios haría. Nosotros estamos en una dispensación donde ya Él hizo. Tenemos que movernos por los méritos de Jesús. No porque tú puedas creer una palabra porque te regresas antes de la cruz. Vamos a tener tiempo para trazar esto. ¿Por qué razón? Una cosa es moverse en su tribulación, en su carga, en la misericordia que usted quiere que Dios le haga, ¿cierto? Creyendo usted que va a pasar y va a darse cuenta, si es que no lo puede ahora mismo meditar y reflexionar, que hay muchas cosas en nuestra vida que hemos perdido por estar militantes a una fe que se basa en que yo puedo alcanzar. Muy diferente a que yo voy a alcanzar porque Él lo hizo. De eso se trata, caminar en el Espíritu. Checale, hay que empezar por la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe es el inicio de todas las cosas. Pero tener una fe en donde usted se mueva en lo que Jesús ganó, no en lo que usted puede hacer. ¿Ya? Mire esto. Dice lo siguiente: con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya te hablé de todo lo que Él gana: dominio, gobierno, creación, desarrollo. Cuando lo miramos a Él en lo que estamos haciendo, es lo que nos está enseñando una fe la cual el Padre traspasó a Él en la gloria de la resurrección. Jesús siempre creyó que el Padre hacía las cosas del día que Él caminaba, porque veía al Padre hacerlo en la oración profunda con el Padre, en la meditación con Él, en la intimidad con Él, escuchaba lo que tenía que hacer y lo veía hacer. Ahora el Padre coloca eso en el Hijo. Entonces ahora tenemos que, el mismo sistema que Jesús empleó con el Padre, la iglesia, el creyente debe de usarlo con el Hijo. ¿Ya? Pero vamos a desarrollar el tema, ¿ya? Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Él pudo ver el resultado de una iglesia caminando en creer que Él ya hizo. Y cuando vio eso se sintió gozoso. ¿Por qué?
Porque ahí no solamente está la salvación de la vida eterna, está la salvación y la gloria de la iglesia hoy. ¿Ya? Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Ya? Ahora vamos a mirar otros pasajes bíblicos. Vamos a uno muy importante. Gálatas capítulo número 3, versículos 23 al 27. Aquí tengo mis apuntecitos. Yo no sé, pero está haciendo un calor impresionante. O es el fuego del Santo Espíritu, es que me estoy quemando. Ok, mira esto. Gálatas 3:23. Es una de las cartas que pocos pastores o predicadores usan. Porque parece una carta judía para judíos. Y no, es la excelencia de salir de creer como judío para creer como hijo del Señor, para ser creyente, pero un creyente con poder. Mira esto, versículo 22, vamos a empezar. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, la promesa está en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen en que está en Jesús. Ahora fíjate, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Aquí vamos a destaparnos. Quiere decir que Hebreos 11 me habla de aquellos que se movieron en una fe, y ahora el Espíritu Santo habla aquí en Gálatas de otra fe que ellos no conocieron, que no supieron cómo era, pero que ahora le iba a ser revelado a aquellos que creyeron en la cruz y en el Señor Jesucristo. O sea que la fe que vamos a tratar, ellos no la conocieron. Esta fue reservada. Y vamos a hablar por otras escrituras que fue un misterio poder caminar en una fe diferente a la que ellos caminaron. Es una fe de autoridad, de gobierno, de posesión. Es hacer bajar el reino de Dios de los cielos, a establecerlo en el corazón de la gente para que ellos se muevan bajo la voluntad de Dios. Es una fe completamente distinta, una fe en los méritos de lo que el Señor Jesucristo hizo. Ya no es lo que tú puedas creer o aferrarte a una palabra, sostenerte en ella, no. Ahora vas a tener la misma palabra, pero vas a tener que aferrarte como el Señor veía al Padre hacer, a que el Señor ya lo hizo. Esta es la fe como don. Esto es caminar en el Espíritu. Mira esto. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Quiere decir, porque siempre ha habido fe, hermano. Usted piensa que la fe nada más nació cuando el Señor Jesús vino. No, desde el principio ha habido fe. Si usted lee el umbral de la fe, como le llaman, Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta de que toda esa gente se movió en fe. Pero aquí la Escritura me dice que la fe en que ellos se movieron es distinta, porque la fe que iba a ser revelada, ellos no la vivieron. Ópale. Quiere decir que ellos se movieron en una fe donde ellos creyeron que el Padre iba a hacer. ¿Por qué? Por obedecer, por cumplir. ¿Qué tenían que cumplir? Las mismas leyes que tenemos hoy. Dios camina por leyes que forman principios. Aquellos tenían que obedecer a un principio llamado ley.
cuando entraban en miedo, cuando entraban en temor, en angustia, cuando se apartaban de ello, pues Dios no hacía, porque estaban en desobediencia a esa fe de creer que el Padre haría. Ellos tenían que obrar en base a lo que estaban creyendo, y fueron justificados por esa fe. Pero ahora la relación de la fe en Jesucristo es una fe que ellos no pudieron vivir, que es que el Padre entregó todo al Hijo, y así como el Hijo enseñó cómo Él se movía en fe, ahora usted y yo tenemos que movernos en el don de la fe. El don de la fe es una gracia de Dios, en donde usted va a coger las palabras, las promesas que ellos tenían que hacer de esa manera, y usted tiene que tomarlas ahora y ver que el Señor Jesús las ganó del Getsemaní, la cruz y la resurrección. Su fe no va a estar basada en que usted crea que esa palabra se va a hacer. Usted va a creer que ya el Señor la hizo. Usted tiene que ver, operar en lo que usted está creyendo al Señor Jesús. Lo vamos a ver en la Escritura. La Escritura nos va a enseñar a caminar en el Espíritu bajo el don de fe, no colocando fe sobre fe. Mira esto: a fin de que seamos justificados por la fe, versículo 24. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, esa fe nos enseñó a caminar creyendo a que Dios haría. La fe, que es don, nos enseña, no como esa fe nos enseñó. Eso fue un principio elemental de fe, ¿ya? En donde la fe, el hombre, el ser humano, tenía que hacer algo para que Dios lo pudiera hacer. En este momento la fe, tú tienes que hacer algo, sí. Creer y ver que el Señor Jesús lo hizo. Es una fe distinta. La misma fe, pero operando de diferente manera. ¿Ya? Mira esto. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, aquí no te está hablando de que nosotros pongamos la fe en una palabra. No, no, no. Tú tienes que poner la fe en que Jesucristo, en esa misma palabra, la fe de Jesús es la que ganó para ti y para mí esa promesa, ese pacto, esa palabra. Y eso cambia radicalmente nuestra fe, ¿ya? Porque es contemplar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por los méritos de Él, en la fe de Jesús. Oh, sí. Es en la fe de Jesús que tenemos que creer que Él lo ganó, lo venció para dárnoslo a nosotros. Cuando caminamos en una fe como don de Dios, usted entra en gloria, entra en poder, entra en autoridad, porque es lo que Él ganó. Mira, aquí tengo mis apuntes. Antes de la cruz había fe en una ley o un pacto de que siéndole fiel y no desobedeciendo a Dios y cumpliéndolo, ya ellos iban a lograr o lograron cosas. Pero llegada la fe después de la cruz, la que es como don, es creer que Jesucristo la obedeció y la cumplió por nosotros. Porque nosotros, en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras aflicciones, nuestras congojas, nuestra fe se debilita. Pero Él pagó por esas tentaciones, por esas tribulaciones. Eso es el peso de que el Espíritu habla empezando Hebreos capítulo 12, despojándonos de ese peso, porque no vamos a obrar basados en que la fe de nosotros va a dar las cosas, sino en que la fe que el Señor Jesús tuvo para ganar las cosas para nosotros y dárnoslas, nuestra fe está basada en el que creó la fe, en el que la desarrolló, en el que la hizo exitosa. Ya en Jesucristo, que la obedeció y la cumplió por nosotros. Por lo tanto, ahora la fe es poner los ojos en los méritos de lo que Él ganó para nosotros, verlo a Él,
triunfando en nuestra adversidad, en nuestra aflicción, en nuestra enfermedad, en nuestra pobreza, en nuestra miseria. Ya tú no tienes que utilizar la fe que se usó antes de la cruz. Tú tienes que utilizar la fe después de la cruz, la que nos fue dada en los méritos de nuestro Señor. Serán las mismas palabras, pero lo vas a ver a Él ganando en esas palabras para tu vida. Ya no depende de que tú hagas, depende de lo que ya Él hizo. O sea, fe como don, fe como gracia. Él lo hizo, Él lo ganó. La fe de Él fue la que triunfó contra el pecado, contra la adversidad, contra la enfermedad, contra la miseria, contra la pobreza, contra el gobierno, contra el reino de las tinieblas. En la fe de Él es que vamos a movernos. La iglesia va a despertar en una pasión por su Señor Jesús, porque va a aprender a moverse en los méritos de lo que Él ganó. No es en lo que tú puedas creer de una palabra, porque tú te cansas y te fatigas. Pero ya Él la ganó. Verlo a Él triunfando en nuestra adversidad. Porque si tú te ves tú mismo lográndolo, ya no es fe de don como gracia. Es fe en creer que tú lo alcanzas, que te desplazas de nuevo a la ley, a tratar de ganarlo por tus méritos. Esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La fe de la ley es más, el justo vivirá por su fe. Vamos a entrar de lleno a romper esquemas. Mira esto. Esta es la fe que aparece en Habacuc, ¿ya? Y vamos a ver la fe de que el Señor Jesús. La fe de la ley es más, el justo vivirá por su fe, por lo que él crea, por lo que él logre de guardar y obedecer lo que cree. ¿Ya? Vamos a verlo. Habacuc 2:4. Mira esto. Esto va a ser maravilloso, hermanos, porque esto nos va a meter en la dimensión de lo divino. El Señor está hablando al profeta y vamos a leer parte del capítulo 2 del versículo 2 hacia abajo. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas. El Señor le mostró algo al profeta y le dijo que lo escribiera para que tuviera sus ojos enfocados en eso. Para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Oye bien, aquí habla de que el justo vivirá por su fe, el que es recto, el que va a guardar lo que Dios había dicho, la promesa que le había hecho, el pacto que hizo con ellos. El que viva su fe en justicia a ese pacto, o sea, ellos mismos tenían que operar bajo justicia de obediencia a lo que Dios había dicho para poder alcanzar. Por eso dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ya? Esa era la fe que se manejaba en ese tiempo. Ahora mira la que el Señor Jesús nos da. Dice, pero en la gracia la fe se ejecuta como don. Y de eso es que te quiero hablar. Y vamos a el básico, Romanos 1:17. Mira esto. Esto va a romper muchos esquemas, hermano. No porque sea yo la Coca-Cola fría del desierto. Estas son cosas que están escritas hace 2000 años. El problema es siempre hemos repetido como loros. Pero caminar en el Espíritu te demanda espíritu. Palabra espíritu. ¿En qué? En los méritos del Espíritu que ya lo hizo. Mira esto. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, aquel era justo por su fe.
Ahora aquí va a hablar de la justicia de Dios. ¿Ya? Aquí él decía, mas el justo vivirá por su fe. ¿Ya? Ahora míralo aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Primero, es una fe que se te tiene que revelar. Y aquí es donde entra la operación del Espíritu Santo que hemos estado hablando. En donde tú seas posesión de Dios y Dios sea tu posesión. Donde el Espíritu de sabiduría de Dios te saque de todo el conocimiento las cosas que van a cambiar tu vida. Que el Espíritu de inteligencia, de operación del Espíritu Santo, te diga cómo hacerlo, te enseñe cómo llegar, porque la palabra no solamente te tiene que desafiar, la palabra tiene que decirte también para qué sirve y el cómo hacerlo. Y aquí él te lo va a decir, mira, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la fe se te tiene que revelar, y cuando se te revela la fe es para que tú te muevas por ella, por esa fe que se te revela. Y de lo que está hablando el Espíritu Santo en Gálatas 3 es la fe en Jesucristo. Ahora mira esto. Recuerda que es el mismo apóstol escribiéndolo. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate bien, la fe como gracia no te dice, como los antiguos, el justo por la fe vivirá. O sea, aquellos vivían por la justicia que se hacían delante de la promesa y del pacto. Ahora en la cruz, después de la cruz, en la gracia, se camina por el don de fe. El don de fe es un regalo que Dios nos hace. Poder que se te revele esa fe indica de que tú te vas a mover, ya no creyendo, de que tú te vas a mantener firme sosteniendo una confesión o un pensamiento dentro de tu culto racional de que las cosas van a pasar como tú crees. No. Ahora tú vas a colocar todo tu sistema de culto racional basado en la fe que se te revele en esa promesa o en ese pacto de que el Señor Jesús lo ganó del Getsemaní a la cruz, lo venció para la iglesia, y cuando resucitó ya se convirtió en realidad, ya dejó de ser promesa, ya dejó de ser algo prometido. No, Él ahora desea que su iglesia se coloque en posición. Aquellos vivieron en posesión, en posición, pero nunca en posesión. La iglesia, cuando se mueve en el don de fe, se mueve en posesión. Toma lo que ya ganó el Señor Jesús para nosotros, pero se nos tiene que revelar las palabras de fe para poder que nosotros nos movamos, como dice la Escritura, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy diferente, mas el justo por la fe vivirá, que aquel que decía en Habacuc, el justo por su fe. Aquellos vivían por su fe. Aquí nosotros, los que hemos sido justificados en la sangre del Señor, viviremos por la fe de Jesús. Ahora toma a cuerpo Hebreos capítulo 12. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ser justificados por la fe que el Señor Jesús tuvo cuando le fue presentado el plan y con gozo fue a vencer del Getsemaní a la cruz para que nosotros viviéramos una fe ya no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de lo que ya Él hizo y ganó para nosotros. Esto es completamente distinto. O sea, movernos en el Espíritu nos hace movernos en la operación que hace el Espíritu Santo. Y Él se mueve en lo que ya el Señor hizo.
Por eso es que cuando usted mira Juan capítulo 14, se da cuenta que él dice que el Espíritu Santo tomaría de lo de él y nos lo daría, y lo que no hubiera él hablado, él nos lo haría saber. La iglesia que va en este tiempo es una iglesia poderosa en el Espíritu. Y la iglesia que es poderosa en el Espíritu se mueve en los méritos conquistados, ganados por nuestro Salvador Jesucristo. Usted no se va a mover porque usted se va a aguantar en fe sosteniendo una visión. No, usted se va a mover en que el Señor Jesús ganó la visión de la palabra, la promesa que usted está leyendo. Ya Él lo ganó. Usted tiene que usar la fórmula que le leí todas estas semanas anteriores. Jesús veía al Padre hacer. Ahora usted y yo nos tenemos que mover viendo en Jesús lo que ya Él hizo. Ya, oh my goodness. Esto es impresionante. Los reformadores de este tiempo se van a mover en esta fe. Por eso usted ve aquellos ministerios que se mueven en lo sobrenatural, se están moviendo en esta fe. La fe en lo que ya Él hizo. Mire esto, le sigo leyendo algunos. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora es la fe en lo que Jesucristo logró para nosotros. Ya no es por la fe nuestra, ahora es por la fe en Él. Ya no depende de lo que yo crea o pueda lograr o creer alcanzar, confiando en que mi Dios lo va a hacer. No, ahora es una fe confiando en lo que ya Él logró. O sea, es una fe que no depende del hombre, es una fe que depende del Hijo de Dios que ya lo ganó. Y quiero cerrarte, yo sé que esto va a ser un tema glorioso, lo sé, ya. Voy a cerrarte con lo que empecé. Mira esto. Recuerda que él dice en Hebreos, es que esto es tan hermoso, hermano, moverse uno en esta fe, porque en esta fe ya tus ambiciones pasan a un segundo plano, porque lo que tú deseas es moverte en tu destino. Tu destino tiene que ver con predestinados. Predestinados tiene que ver con presciencia. Cuando tú puedes conocer lo que Él ganó de Getsemaní, la cruz y la resurrección, tú vas a conocer tu destino. Y allí te vas a alejar de muchas cosas que tú consideras importantes para ti hoy, pero que te alejan de tu destino, de un destino marcado en la fe de lo que ya Él hizo. Porque cuando habla de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tú tienes que grabarte esto, que esta revelación de fe en gracia como don, el único que la instituyó, la probó, la enseñó con hechos, lo hablaba con palabras, al otro día lo hacía, fue nuestro Señor Jesús. Si nosotros leamos, y digo la palabra porque es una palabra contemporánea que podemos entender, ¿ya? O si podemos decir los pasos que el Señor hizo, ¿ya? El poder hablar lo que oía y el poder hacer lo que veía. La iglesia tiene que empezar a moverse en ese don de fe. Eso no te lo da sino la intimidad con el Espíritu Santo. Él es el que se mueve en la dimensión de la fe como don, ¿ya? Entonces mira lo que dice aquí en Gálatas, dice: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Estos capítulos se nos van a abrir estos oráculos, ¿ya? De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Aquellos eran justos por la fe de ellos. Nosotros somos justificados por la fe de Jesús. Y cuando tú puedes creer que Él lo hizo, va a venir la justicia. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ese tipo de fe. Ahora estamos bajo otra fe. Es la revelación del don de fe.
cuando aprendamos a ver en cada palabra al Cristo en su vencimiento del Getsemaní, pretorio, calvario, cruz y resurrección, nos vamos a mover en lo sobrenatural, porque tu fe va a estar puesta en lo que ya Él hizo por ti y por mí. Mira esto. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo esos maestros, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Eso, o sea, la iglesia tiene que moverse en una fe real, una fe operada por el Espíritu Santo, una fe que produzca no la suplición de tu renta, no la suplición de tus gastos, aunque los necesitamos, y gracias Padre porque nos los das, pero tenemos que movernos en una fe de reino, una fe en donde Él preparó cosas para tu vida y para la mía, y ya tiene las conexiones divinas para que se junten con nuestro caminar, pero tenemos que movernos en el don de la fe. Ese no lo maneja sino el Espíritu Santo. Oh, Dios mío. Padre, que en esta noche tu palabra, porque es tu palabra, esto no son conceptos míos ni principios míos, está escrito aquí, ya, haya llegado al corazón de mis hermanos y hermanas. Y no es que haya una nueva ola, no. Siempre el Señor quiso que nos moviéramos en los méritos de lo que Él ganó, de lo que Él hizo, y poder contemplar en Él lo mismo que Él contemplaba en el Padre, es lo que nos va a mover en lo sobrenatural. Y vamos a estar tocando estas semanas que vienen siempre cómo Él lo hizo y cómo Él pide que lo hagamos. Espíritu Santo, te doy gracias, porque sin ti ningún oráculo se podría revelar de lo que ya está revelado. Quiere decir, poder llegar a entender con esta mente finita que tenemos las cosas infinitas de la gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu espíritu de revelación, Señor, en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia, en el consejo, Padre, para poder avanzar a esa iglesia gloriosa que el mundo está esperando ver. El mundo no quiere saber nada de la iglesia porque el sistema es religioso y solamente busca y enseña la gloria de su carne, de sus pasiones, de sus deseos. Pero viene el tiempo y viene el cambio. Dios va a usar reformadores, hombres de muchos años en el Evangelio, que se dejen usar por la operación del Espíritu Santo. Y gente nueva, gente joven. Oh, Dios mío. Yo sé que países como México, hace mucho tiempo lo vengo diciendo, van a reventar en unos avivamientos sobrenaturales. Y Padre, te oro por este país donde vivo, Estados Unidos, que se levanten reformadores de una fe en los méritos de lo que el Señor hizo para que se acabe la burguesía de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.